Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, y uno de los grandes referentes gastronómicos que tenemos en Asturias ya trasciende del show mundo que lleva la costelería, y yo creo que uno de las personas que más tiró por esto y a las que más agradecidos tenemos que estar para tener, yo creo que ahora uno de los niveles más altos en Asturias en cuanto a costelería respecto al resto de territorios que tenemos, por lo menos aquí alrededor. Estamos con Borja Cortina, que todo el mundo los conoceréis, del Varsovia, pero está metido en una montonera de cosas más que a mí me prestaba, bueno, pues que viniera aquí, que charráramos un ratín tranquilo, y llega aparte bien con un mochilón descomunal, bien hasta con xelu, bien con copes. Estoy emocionado porque va a prepararme un cóctel aquí mientras estamos haciendo la entrevista. Borja, ¿qué tal estás? Muy bien, David, muy bien. Vengo con la mochila de la playa, no la neveruca, la neveruca de Dominguero. Ostras, estoy aquí alucinado. Tienes copes, costelera, una manzana, les botelles con preparados. Bueno, pues oye, coctelería de campaña, ¿no? Pues oye, cuando sal por ahí, pues siempre hay que... Hago muchas veces con los amigos, ¿Sí? O sea, ¿no? Sí. Esto, cuando me toca ir a fin de semana con los amigos por ahí, ¿a quién crees que encarguen? No, claro. ¿El bebercio a quién? Sí. Tienes una vida complicada porque llega aparte, tienes que dar de beber a todo el mundo bien. Bueno, pero lo bueno es que me inviten a todos los sitios. Todo el mundo quiere que vaya, ¿entiendes? Sí, no molesto. Pero poneme a trabajar, ¿eh? Y es uno de los mayores proporcionadores de felicidad en la historia de Asturias, ¿eh? Cuidado. Bueno, hombre, quizá en este lío del beber igual puede ser que por ahí ande. Sí, porque Varsovia es uno de los sitios más queridos, ¿sabes? Sabes que hay muchos sitios que tienen sus amantes y sus detractores, pero en este caso yo creo que lleve algo por lo que pasó toda Asturias ahí, desde siente más mozos, siente más mayor, siente más, con más perres, siente con menos, siempre todos más menos, unos más, otros menos, pero pasamos por ahí. Piensa que nosotros empezamos con ventaja, porque el sitio... Y era un sitio precioso. Que uno, y es precioso, y dos, estaba en el imaginario colectivo ya de dos generaciones o tres que habían pasado por lo que era el club de música electrónica de los 80s, 90s. Entonces, esas generaciones que habían pasado por ahí, por esa noche más canalla, claro, ya... Cuando abrimos nosotros en 2011 ya no estaban para tanto canallismo, ya estaban ya para algo más tranquilo y más refinado, igual, ¿no? Beber más, pues una copa, y entonces ya partimos con esa ventaja. Entonces ya tenemos un querer especial, mucha gente llega ahí y dice, pues yo conocí a la mi mujer aquí, o acuérdame con mis amigos aquí tal, o mil anécdotas, porque fueron muchos años a un ritmo altísimo aquello funcionando. Entonces ya tenemos mucho ganado, el espacio, el sitio, la ubicación, y luego el cariño que se le tiene a Varsovia como tal, en toda Asturias, porque no es solo de Gijón, a lo que supuso Varsovia a esas generaciones, pues oye, vamos con ventaja, ¿eh? Yo cuando quería, de chavalín, andaba sin perres, pero cuando quería impresionar a una chavaluca, iba para allá y normalmente salía la cosa bien, ¿eh? Y no era por mi encanto personal, o sea que algo te debo, ¿eh? Escucha, no, seguro que alguien más de lo que pienses, no seas tan... No. El bar ayuda, obviamente, el alcohol y los cócteles llevan ayudándonos a la sociedad durante muchísimos años, sí. ¿No? Pero hombre, hay que darse a valer también, ¿eh? Eso es verdad. Pero sí es verdad que fuisteis pioneros. Apostasteis por un formato que aquí, que yo supiera, no tenía casi tradición. Hicisteis cosas distintas que eran más de ciudades más grandes. Muy cosmopolites. Nosotros igual al principio no se entendía bien, pero enseguida yo creo que enganchó. Nos costó, nos costó un poco llegar a vender lo que nosotros queríamos vender y lo que ofrecíamos y que nos entendieran.
Sí es verdad que llegamos en un momento en el que las coctelerías o el mundo del cóctel estaba de capa caída, pero sí es verdad que también a nivel nacional estaba ocurriendo algo, ¿no? Y aquí no estaba pasando, no había nuevas caras, no había nuevos locales. Aquí, por decirte, estaban Los Potros, que lleva toda la vida ahí, que sigue haciendo los compuestos, sigue haciendo cócteles. De aquí ya estaba Agapito, que todavía estaba en esos últimos años, ¿no? de trabajo, antes de jubilarse, pero había muy poco. Y el cóctel no entraba dentro de lo habitual. Y arriesgamos, claro que sí, que fue un riesgo. Yo recuerdo que la gente entraba a bandades ahí a ver qué se cocía, por lo que te decía también, por el cariño al espacio, al sitio. Y claro, cuando tenían que esperar para que yo sirviésemos una copa, y encima cuando sacabais el medidor y claro, es lo que echa tal, más guaje, echa más. Hostia, dieron unos palos muchos, ¿no? Y decían, ¿estos dónde van? Y tal, van a durar 4 días. El mero hecho de tener a un equipo uniformado por la noche sirviendo bebidas, ya era como, hostia, estos cagón ¿de qué vais? A mí sin pijades y tal, claro, sin maricones. Sí. Bueno, oye, luchamos un poco y remamos a contracorriente un poco, pero sí es verdad que, oye, yo entiendo que esto no es para todo el mundo, o sea, y yo mismo muchas veces cuando salgo con mis amigos, hombre, ahora ya menos, ya tengo una edad, pero salgo con mis amigos, pues oye, quiero otro ambiente, quiero otra manera de beber, otro ritual, ¿no? Y quiero que me sirva una copa rápida y estar charlando y bailando o ligando en su momento, no quiero esto. Entonces esto es para un momento determinado, yo entiendo que no es para todos los días, ¿no? Un momento determinado en el que pues quieres seguir esa conversación, que estás a gusto en el restaurante y quieres mantenerla hasta las 2 o 3 de la mañana, pues estás a gusto con los amigos y somos como el salón de casa. Realmente mantener eso, procuramos que la música pues no moleste, no sea... aquí el principal es el cliente. Entonces, pues oye, pues un sitio en el que va a ofrecerle las máximas comodidades posibles para fomentar la conversación y el entendimiento, ¿no? No oye, la bebida lleva un hilo conductor. No oye, al final tú vas al Varsovia así, pero dices, bueno, voy a tomar un cóctel, voy a tomar una copa o quiero un whisky y tal, pero realmente vas a estar con alguien. La bebida ya es secundaria. Sí. Para nosotros es importante, obviamente, es nuestro producto, pero entendemos perfectamente que para el cliente hay algo secundario o terciario. Está con los amigos. Y al final, pues oye, sí, aprovecho y pruebo esto, o quiero disfrutar este momento porque voy a celebrar algo, pero coño, lo que quiero es estar contigo aquí, que estemos aquí de camaradería y riéndonos de la vida o llorando. Claro. Sí, ¿no? Sí, que también. Juntos. O sea. Sí. Y de repente, al abrir, al poco de abrir, en 2015, resultaste que ganaste el World Class Competition, que eso es la de mi madre, por encima de gente que pues tiene una clientela mucho más grande, con una facturación mucho más grande y que se puede permitir el lujo, digamos, de poder dedicarse casi en exclusiva a ese tema de I+D+I, de investigación. Tú no podías, tú tenías que estar allí y si te pedía un café tenías que ponerlo también. No, el trabajo para nosotros en esas competiciones era trabajo robado o a la familia o al sueño, no había más. O sea, y sí, y para nosotros además, para el local y para Varsovia en general, ya no solo para mí, sino para los que integrábamos el equipo en ese momento, supuso pues una palmada de la espalda preciosa porque además uno nunca hay profeta en su tierra y muchas veces tiene que venir uno de fuera a decirte lo bueno que es o lo bien que lo haces para que los de casa te crean. Y para nosotros fue un antes y un después porque empezaron a acompañarnos en el camino de ir probando cócteles y cosas diferentes, de atreverse, de decir, coño, tengo esto aquí. Y Asturias quizá, igual lo que te digo suena muy pretencioso, pero quizá descubrió que beber también podía ser una experiencia, no solo comer, solo comer, que en el beber también podía haber ese juego y ese divertimento de que experimentases cosas, ¿no? Entonces, sí es verdad que era un momento en el que la gente salía de, como digo yo, de Gin Tonic Safari, a cazar ginebres, a cazar tóniques, claro, y de repente dijeron, hostia, también hay cócteles, espera, ¿no? El Gin Tonic nos ayudó y de repente pues sales de Safari también a buscar qué cóctel tomé o qué cóctel Hubo un momento tomar, que ¿no? aquello se fue de los manes, ¿eh? Sí, hombre, sí, aquello fue lo muy de serio. Esa liturgia para hacer un gin tonic ya era, decías, tío, no hace falta que eches la huerta completa ahí, ¿eh? Tengo en la cabeza el sketch de los morancos, ¿no? Claro, que es buenísimo, claro. ahí con un soplete, el otro Claro. Sí, es verdad. Y cometimos muchos errores todos en general y cosas que dábamos por hechas que pertenecían más a un show, un espectáculo que a la realidad de la necesidad de la copa, ¿no? Pero también hay que aprovechar el tirón. O sea, yo eso entiéndolo. Y además, a veces hay algún costelero que me dice, y un poco frustrante que gastemos tanto tiempo en hacer una carta de cócteles y luego el 90% os pide un gin tonic.
A mí dame igual, Sí. o sea, yo te lo digo en serio, no es algo, y lo digo completamente, joder, somos bartenders o barmans o camareros, como quieras llamar, pero somos empresarios también, y a mí mi máxima es que salgas del bar y que te lo hayas pasado bien, que lo hayas disfrutado, que quieres beber whisky, que bebes Baileys, bebe Baileys, que bebes orujo, bebe orujo, quieres un cóctel, también lo tengo. Es decir, mi objetivo no es vender más cócteles de los que yo hago, no, o de los que yo creo y yo pienso. Yo tengo hechos creemos que muy buenos cócteles que luego en la práctica se demostraron que no eran tan buenos porque no se vendían. Ya. O sea, al final, ¿cuál es un buen cóctel? Bueno, pues el que está rico, está bien elaborado, tiene un buen producto, está equilibradín, oye, y ocupa un momento o un espacio en el que tomarlo y la gente lo pide. O sea, Claro. si no lo piden, por muy bueno que sea, tú Claro. puedes tener una idea cojonuda, pero si Sí, no la sí. lleves a cabo, Sí, no olvídate. hay una buena idea. Claro. Si no hay imposible de llevar a cabo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces a mí no me frustra tanto, hombre. Quiero entender a mis clientes, quiero entender a Gijón, Asturias, al sitio en el que estamos, o Valencia, en el local de Valencia, y quiero entender a los clientes y hacer bebidas que les agraden a ellos. Para mí, ya me la haré yo para mí. Claro, la que me guste a mí, oye, si coincide que además de que a mí me gusta a mis clientes, pues fantástico. Yo tengo cócteles muy simples, muy sencillos, tragos largos que lleven vendiéndose desde que abrimos. Claro. Son los mejores. Y luego llega parte, aquí no hubo esa conciencia de cócteles clásicos, porque tú ahora, esos cócteles clásicos, llega aquí tampoco los bebíamos antes. Claro. Entonces, esa mezcla de clásico y moderno para nosotros sigue siendo moderno. Y es nuevo. Porque tú un gin fizz, ¿cuándo lo bebíamos? Bueno, pero un gin fizz todavía, fíjate, Bueno. porque había como cultura, estaba Belarmino, ¿no? Era que Vale, ese Belarmino sí. en Pobla. Había ciertos sitios donde estaba Y es verdad, como sí, muy en la Pobla. típico el gin fizz todavía. Pero aquí, ¿quién cojones bebió un Manhattan en Claro, la vida? claro. Nada, 4 que viajaban. Sí. Y 4 que les gustaba el tema de la bebida y que en los 80 y en los 70 sí que había grandes barmans y buenos sitios a tomar cócteles. Ujú. Pero yo acuérdame de Criu, que íbamos al Tivoli en Gijón, y yo la primera imagen de un cóctel que tengo es en la Copa Paloma, que se llamaba, que era la copa de vermú que hizo Jesús Pastor en su día y que estaban todos los bares de Gijón, que te servían ahí el vermú o incluso si pedís un vaso de leche, me acuerdo en el Oxford de Criu, ponía un vaso de leche, pues cuando iba por la noche al entoldado de la calle Corrida con mis padres, después de cenar, yo pedía en el Tivoli un San Francisco, que me lo ponían con una crusta de granadina, y para mí era lo máximo. Claro. Era la leche, pero de aquella todavía había barmas de chaquetilla blanca. Ujú. Claro, estoy hablando de año 80, tendría yo 81, 82, tendría 6 años, 7 años. ¿Sabes? Y ahí sí todavía existía. Pero luego hubo un desierto, una travesía del desierto en el mundo del cóctel, en detrimento hacia la copa, el combinado rápido, la discoteca, tal, que tuvo un momento espectacular y acabó con la cultura del cóctel. Ujú. Por lo menos la dejó encerrada en una esquina muy pequeña del mundo del bar. Y que luego pues decidimos unos cuantos locos tirar por ese camino y bueno, y funcionó. Podía haber no funcionado, podía haber pasado lo contrario, habernos estrellado contra un muro, pero bueno, pasó. Y ahora estamos precisamente en otro punto de inflexión, ¿no? La noche de la pandemia cayó mucho, el ocio nocturno ahora los chavales parece que también llega de otra manera, hay menos consumo de alcohol, parece ser, también, y ahí parece que el consumo del escopes clásico sí que cae, ya no se bebe tanto, o eso creo yo, y en cambio el mundo de la coctelería no paren de abrir coctelerías, ¿no? Mira, hay varios elementos a analizar en esto. Por un lado, beber se ha convertido en un lujo. Beber en un bar. Beber en un bar es caro. Bueno, caro, no es la palabra. Yo si digo caro, depende, ¿no? Es precio elevado, con lo cual es un lujo. Es algo ya, sentarte a beber y que te atiendan, es caro, pero o sea, vuelvo a caer en el mismo error, no es caro. El precio es elevado. Con lo cual eso limita mucho la capacidad económica de la gente para ir todos los días al bar a tomar algo. Sí. Y es difícil. Eso por un lado. 2, nos cuidamos infinitamente más. Todos. Los más jóvenes ni te cuento. Uh-huh. Nosotros castigábamos muchísimo porque salíamos siempre, salías a ligar, salías a reírte con los amigos, ibas a no sé dónde, y acababas en un bar, en un chigre bebiendo Lo que sidra, fuera. lo Sí, que sí. fuese. Sí, o sea, cerveza, lo que se terciase. Ahora no, y es diferente. Eso queda para fechas señaladas. Fechas marcadas. Entonces sí, tú coges los guajes y mi sobrino, 20 y pico años, me dice, tío, trabaja conmigo en el Varsovia. Y me dice, tío, ¿puedo coger un par de botellas para San Juan?
día Noche de Fuegos, o vamos a ir a las fiestas de a San Mateo, o vamos entonces sí, lleven unas botellas, tómenlo ahí, y luego sí salen, pero queda para 5 o 6 noches al año. Y antes era todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Sí, de botellón. Yo, o sea, salías todos los fines de semana a muerte. Sí, sí. ¿Sabes? Y por semana, si cuadraba con cierta edad, pues también la liabas. Eso, sí, no salías más porque no había más perres. Exactamente. Sí. Y entonces todo eso, llévalo a que hay un consumo de la bebida. Sin embargo, sí es verdad que se consume menos, pero mejor, de más calidad. Entonces dices, bueno, pues oye, voy a beber un día cada 15 días, pues en vez de gastar 7, 8 euros o 6 euros en un whisky normal, voy a tomar uno de 10 o 12. Claro. Vale. O quiero un cóctel tal, o quiero... Bueno, tenemos muchos chavales que van a primera hora al Varsovia al fin de semana y para tomen la primera allí, un coctelín, un tal, y luego ya marchen a bares a su rollo. Que a mí me encanta que pase eso. Claro. Digo, joder, mira qué guay, ¿no? Y cultura, sí. Claro, oye, y gastronomía al final. Sí. Entonces, bueno, que esta gente se tome esto porque lo valora hasta primera hora y luego, oye, van a pasarlo bien y luego ya adaptarse a lo que sea. Pero creo que hay muchas cosas que están cambiando la forma de ver. En los horarios, lo que tú dices, es que la noche a las 2 de la mañana y como si cayese una bomba. Ya. Antes a las 8 de la mañana, Gijón, no podéis pasar por el Náutico. Sí, cierto. ¿No? O ciertas zonas. O sea, bueno, que cambien los hábitos, cambia la sociedad y nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Entonces, si mañana hay que se pone de moda, yo qué sé, el anís, pues venderemos anís. Sí. Bueno, y cócteles sin alcohol. Sin alcohol, hacemos muchos cócteles sin alcohol, muchísimos. Y cada vez supongo que tiene más aceptación. Cada vez más. Y encima, ¿y qué tiene lo bueno? Que cuando hay demanda, mejora la calidad de esos productos. Claro. Pasa de ser una mezcla de zumos y siropes a encontrar opciones que realmente son interesantes. Trabajadas, con sabor, equilibradas, ya no solamente y dulce y ácido, pues encuentres amargos, encuentres ahumados, encuentres... Coño, oye, pues está bien que eso pase. Otra de las cosas que en lo que fuiste tú también pionero y la introducción en el mundo de la coctelería de productos asturianos. Antes era imposible encontrar una sidra Brut, una sidra de Xelu en un cóctel. Y ahora, pues cada vez eso va siendo más normal. De hecho, ya ves que te copian en otras coctelerías, ¿no? Bueno, hay una cuestión de copia y una cuestión de tendencia natural a coger lo que tienes cerca. Eso. Es decir, para nosotros el poder trabajar cuando salieron los primeros sidres Brut o les filtrades o ese sidres de mesa, tal, joder, pues para nosotros era un abanico nuevo de producto para poder trabajar. Coño, yo qué más quiero que lo que tengo facilidad de ir al productor de, oye, José, Panizales, la sidra de hielo tal, oye, y entonces esto cómo la... ¿Y por qué tiene esta acidez? Joder, pues a mí esas herramientas de tenerlo cerca, esa herramienta de tenerla cerca, ir a la fuente y preguntar y tal, joder, pues me da muchas armas a la hora de crear con ello y encima es algo que entiendo desde crío. Mi padre vivió toda la vida a beber sidra con gaseosa, muchas veces, cuando hace mucho calor en verano, un campanu de un vaso sidra hasta arriba con un poco de hielo y sidra con gaseosa. Y soy un cóctel. Sí. Soy un cóctel maravilloso. Sí. Y un cóctel maravilloso. Pones una rodajina de algo, a lo mejor una gotina de... Depende de qué sidra estés usando. Hostia, pues una gotina de amargo o lo que sea. Hostia, es un cóctel de cojones. Sí. Entonces, para mí ya era algo totalmente natural. O, joder, cuando un paisano coge el carro del centollo y echa un culete de sidra adentro y lo bebe, que eso no es un cóctel. Claro. Sí, un cóctel espectacular. Claro. ¿No? Pues ahí vamos. Entonces, y algo totalmente natural y que no había ni que pensarlo. O sea, eso surge y que además... no sé si yo fui el primero. No creo que haya sido el primero. Agapito tenía cócteles con sidra también. Había más gente. Que quizá yo hice más ruido. Bueno, perfecto. Pero ya algo totalmente natural. Tieneslo aquí al lado. ¿Cómo vas a pasar de ello? No vas a dar la espalda, joder. Claro. ¿Y cómo lleves esto? Supongo que con muchísimo orgullo de ver que mucha de la gente que pasó por el Varsovia acabó abriendo sus propias coctelerías y que ahora tengamos una escena que yo creo que no tuvimos nunca de coctelerías abiertas en Asturias con gente mozo, chavales, que oye, que está tirando por ello y que tú y sin duda uno de los referentes. Yo no sé cuánto tengo que ver yo ahí o si valió para algo lo que yo hice. Sí, porque luego ellos salen de ti. Puede ser, no lo sé. Yo veo desde otro lado, del espejo, con lo cual yo
lo veo con una naturalidad tremenda. No doy mucha importancia, sinceramente. También te vas a sentir un poco mayor, ¿eh? Bueno, mayor. Hace sentirle rodillas cuando bajo una escalera que digo, hostia, ¿qué pasó aquí? O sea, levántame por la mañana y tengo que ensamblarme otra vez, ¿sabes? Es decir, para arrancar el día. ¿Sabes? Claro, digo, hostia, pero no, eso me gusta, eso me encanta, me carga la pila. Ahora mismo vengo de estar con Berto y Tania en Pola, estuvimos probando ahora unos tequilas. Esta semana estuvo gente de toda Asturias aquí, de toda España que trajeron aquí a Asturias. Es decir, que a mí me carga la pila porque veo energía, veo ganas, que quizá a mí ya me empieza a faltar, también te lo digo, o sea, y veo una escena espectacular con un nivel muy alto. En Oviedo hay 8 o 10 sitios donde ir a beber bien. En Gijón hay 3 o 4 que no había nada. Claro. En Pola, en Pola Siero. Sí, pues, ya flipante, sí. O sea, vas a cualquier lado, a Vilés, hostia, encuentres un buen bar, un buen cóctel bar, y donde se están haciendo las cosas muy bien. Entonces a mí eso lo único que hace es pues alegrarme y estar muy orgulloso no de mí, de la patria que somos, de la tierrina. Sí, Oye, sí. pues por fin hay muchos sitios donde beber bien. Ya había cientos de sitios donde comer de cine, pero y que ahora hay muchos sitios donde beber bien también, donde beber de cine. Entonces, la mejor noticia que me podían dar. De hecho, joder, yo siempre entendí el sector como eso, como grupo. Gústame mucho sentirme arropado y arropar. Y coño, que eso pase. Cuando me preguntaban, marchaba por ahí y me preguntaban, oye, ¿dónde puedo ir a tomar algo? Hostia, pues no sé, mira, está este y tal. Pero había muy poco. Claro. Había muy poco de bar abierto. Sí había mucho talento trabajando fuera. Claro. Roberto Valle estaba fuera, tal, que hay un tío que coño, con un baje de la hostia. Oye, Alberto, cuando empezó con el ópera, tuvo unos bemoles de la hostia de arrancar. También, es decir, había gente, pero faltaban los sitios, esos espacios físicos. Y que eso pase, joder, y que encima ahora veas y digas, oye, voy a comer a no sé dónde y están ofreciéndome un cóctel en un restaurante de cine. Claro, esa era la siguiente pregunta que iba a hacer. Que ya hasta restaurantes, bueno, ya estrellas Michelin y tal, entraron por ello. Claro. Y ya te tomes un cóctel antes de, que eso era algo que también la cultura asturiana, tomarte un cóctel antes de sentarte a comer, ya era que raro. Los grandes chefs estén planteando, solo el hecho de plantear, es decir, abro y quiero una pequeña carta de cócteles, joder, pues eso y la leche. Para mí, caíme las lágrimas pensarlo. O sea, era inimaginable hace 10 años, claro, o 15 años, inimaginable. Y sin embargo, ahora, joder, pues a mí me encanta y voy a un sitio y digo, hostia, pues puedo tomar, pues sí, oye, pues ponme un Gimlet, ponme maravilloso. Y no es por una cuestión de... es por una cuestión de aprendizaje, ¿no? De que la gente ya haga suyo y normalice tomar un cóctel. Claro. Siempre digo una cosa, para mi madre era, oye, lo más exótico del mundo, tomarse una piña colada. Para nuestra generación era algo especial. Para la de mis sobrinos y la que va a ser la de mis hijos va a ser algo completamente normal. Claro. Van a entenderlo como propio ya. Claro. Y claro, yo que me dedico a esto, para otro dirá, bueno, sí, pero a mí yo que me dedico a esto me enorgullece mucho eso. Claro. Como con el mundo de los cócteles debió quedarse corto, ¿tuviste alguna incursión gastronómica? Ahora tenéis el Palacio aquí en Sison, en el centro. Sí. Bueno, el Palace, ¿no? Sí, ahora hay el Palace. Sí. Ahora hay el Palace. Tienes también chicas en Estados Unidos. Yo te conocí hace muchos años cuando tenías el Umami en Sison también, que fue una idea guapísima. Que bueno, y siguen también. Que no les horas del día con los cócteles no te dan, ¿o qué? No, a ver, me puede la inquietud. O nos puede, porque al final somos un equipo, y nos cuesta mucho decir que no a proyectos chulos. Más que, fíjate lo que te voy a decir, más que económicamente rentables, eso para nosotros la mayoría de las veces pasa en un segundo plano. Gústenos los retos, y nos gustan los retos que supongan calidad, que supongan dar importancia a lo que hacemos. Y ofrecer cosas en la medida de lo posible diferenciales o diferentes para los clientes. Entonces nos puede demasiado y nos metemos en muchos líos. Muchas veces conscientemente y otras de manera inconsciente. Yeah. Algunos salen muy bien, otros salen mal, otros salen horriblemente mal, otros regular. Bueno, pero
pero sí es verdad que son todos diferenciadores y yo creo que incluso para nosotros de aprendizaje, de mucho aprendizaje. Yo lo que tengo claro es que de todas y cada una de los proyectos que hicimos aprendí muchísimo. Y bueno, claro, en Estados Unidos el rollo cóctel está mucho más instaurado, pero eso de mezclarlo con tapes de gastronomía española, ¿cómo va el asunto ahí? Pues locura, flipas el éxito que tuvo Mimo. Ya no estamos, que salimos este último, hace unos meses vendimos, pero por fatiga, porque cansaba la de Dios. ¿Estabais en Colorado? En Colorado, en Breckenridge, en una estación de esquí. Sigue Julio, que era nuestro socio, con la parte de la churrería. Tuvimos churrería también. Sí. Es decir, o sea que hacemos cosas dispares, como ves. Pero el cóctel y la tapa, piensa que nosotros como productor de vino, manzana, de sidras, de vino, pues estamos muy acostumbrados a comer con esos productos, es lo normal. En Estados Unidos nunca fueron grandes productores de vino. Últimamente sí de cerveza, pero tampoco la leche. Entonces ellos están muy acostumbrados a comer con destilados. Ya. Entonces es algo muy normal que llegue Mira, tan normal como que la primera mesa que tuvimos en Mimo, no me acuerdo de lo que comió, pero te puedo decir que era un matrimonio con 2 niños y pidieron 4 cócteles, 2 con alcohol para los padres y 2 sin alcohol para los niños. La primera mesa que tuvimos. Es decir, que es algo ADN total, o sea, para ellos es totalmente normal. Y es muy normal, como te iba a decir, que un señor llegue y te pida un bourbon solo y sin hielo para comer. Y esté comiendo con un bourbon. Sí. Y luego cambie el plato y diga, no, ahora ponme este otro bourbon. No me pongas tal, ponme cual. Sí. Y dices, hostia. Porque para ellos es normal, porque es su cultura. Sí, no yo tienes tan acostumbrados al vino. Sí. El vino es un esnovismo. Claro. Es algo realmente moderno para ellos. No te creas que es tan... El destilado es más potente, o la cerveza. Yo la primera vez que fui a una prueba de comida con whisky, yo decía, bueno, los whiskies serán para después. Y no, te lo iban a poner con los platos y, bueno, me pareció algo espectacular. No lo puedes hacer todos los días en casa, no, hombre, pero como juego me gustó mucho. Te sorprendería, te sorprende sí o sí seguro, porque además la paleta de sabores tan grande que tienen el mundo del whisky, pero si te vas al grupo de los destilados, te puede sorprender. Nosotros los menús maridados que hacemos con cócteles de vez en cuando y tal, la gente flipa y dice, hostia, ¿pero cómo puede ser posible? Claro. Piensa, y esto pues los sommeliers mátenme cada vez que lo digo, pero y es verdad, o sea, tú al final el vino tiene una paleta de sabores limitada. Punto, de aquí a aquí. El mundo del cóctel es infinito. ¿A qué quieres que sepa? Claro. ¿A qué quiero? Esto quiero que tira mantequilla. Pues voy a buscar algo que tira mantequilla porque cuadra bien con la salsa esta holandesa que estás poniendo aquí a estos espárragos. Y además, pues voy a meter un toque de un vino de Jerez porque con el amargo del espárrago va muy bien. Entonces tienes una paleta infinita. Claro. En eso ganamos. Y el alcohol puede ser hasta gradual. O sea, claro. Puedes hacerlo... o sin alcohol. Claro. Como y si trabajas con bases vínicas en vez de con bases de destilado, bajo en alcohol. Claro. No tienes ningún problema. Eso no hay ninguna limitación, al contrario. Quiero con alcohol, necesito un trago más alcohólico porque, oye, tengo una carne aquí muy potente que quiero con una salsa de tal. Vale, perfecto. Pero si quiero algo muy ligero, lo puedo hacer. Claro. Bueno, entonces ahora te podemos ir a ver al Varsovia, también podemos ir al Varsovia en Valencia, podemos ir al Palace y algo más por ahí. Oviedo. Ah, claro. Estamos en Oviedo, claro. Oviedo es la nueva criatura. Estamos ahí en Nastura, al lado con Nastura realmente, en la terraza, en el Vasco. En el Vasco. Ahí con el equipo de Nacho Manzano ahí estamos muy, muy contentos. Primera incursión seria para quedarse en Oviedo, porque estuvimos, no sé si te acordarás de un pop-up que hicimos en Rúa 15 en plena pandemia. Sí, verdad. Que nos trataron espectacular y gustó muchísimo. Y teníamos esa espina clavada de Oviedo y fíjate, nunca nos habíamos planteado de manera seria, ¿no? No había surgido la oportunidad seria. Y cuando surgió esto dijimos, joder, pues es el momento. Y la verdad estamos muy contentos. Muy contentos, ¿no? Muy contentos. Y es verdad que yo un sitio que a mí a priori no me mola nada, porque esa mezcla de comida rápida con grandes sitios gastronómicos. Ahora parece que hay varios sitios ahí para tomar copes también. Espero que se vayan poniendo la cordura y que... Sí, es un totum revolutum. Sí. Estoy contigo que es un poco totum revolutum. Ahí hay una mezcla, pero bueno, nosotros como estamos muy al fondo, estamos muy escondidinos para allá. Con lo de... Muy sabor Asturias. Bueno, Base, perdóname. Abrazo, muchas gracias. A ti.
Empezamos con... Los proporcionadores de felicidad. Sí, porque yo, Varsovia, es uno de los sitios más queridos, ¿sabes? ¿Sabes que? Venga, un poco... Aquí. Esto a mí me encanta, tío. Yo de lo último que hicimos así para... Hostia, está más rico, tío. Yo creo que no lo probé. Ya verás. ¿Quedo corto? ¿Qué me pasa aquí? Nada, deja eso. Para. No, hombre, no. Hacemos un poquitín más, para que se lo traje, joder.